Estamos aquí para ver cómo el Parlamento aprueba una ley que, bajo nuestro punto de vista, genera más sombras que luces en lo que a gestión de residuos se refiere, que pensamos que va a llevar a Navarra por un camino que nosotros no vamos a apoyar, pues vemos que conduce a los navarros y navarras a una situación de desastre medioambiental. En el pleno en el que se debatieron las enmiendas a la totalidad, algún portavoz hablaba que decir esto era decir bomberadas. Se ríen y hacen mofa de lo que decimos. Ríanse y hagan mofa. Pero, desde luego, lo que no vamos a hacer es reír con ustedes ante la situación a la que nos quieren llevar. Y lo pensamos porque hemos visto cómo ha pasado en territorios vecinos, lo que ha pasado en Guipúzcoa, a lo que conduce el modelo de gestión de residuos practicado por los que hoy impulsan esta ley. Hablan de ley participada, pero lo que no dicen es que han seleccionado aquellas aportaciones que estaban en la línea que la propuesta por el Gobierno. En las jornadas de participación también había personas que no estaban de acuerdo con lo planteado, pero eso no nos lo van a decir aquí, nos dirán que eran una mínima parte. Nos dijo el señor Walde en este mismo plenario que los socialistas no nos habíamos remangado para trabajar la ley. Desde EH Bildu, el señor Araiz le sorprendía que no hubiéramos hecho el esfuerzo de presentar enmiendas parciales a la ley, porque habitualmente lo hacíamos. Lo hacíamos, lo hacemos y lo seguiremos haciendo, señor Araiz, porque si algo hacemos los socialistas es trabajar. Por supuesto que la habíamos trabajado, pero como dijimos entonces, teníamos la esperanza de que algún miembro del cuatripartito se diera cuenta del error que supone esta ley y no la apoyase. Son ustedes ya demasiado insistentes con el tripartito de la oposición. Estamos aburridos de decir que los socialistas no miramos lo que votan o argumentan los demás. Lo que hacemos es valorar lo que es importante y positivo para los navarros y navarras. Por eso hay artículos de la ley con los que compartimos filosofía. No estamos en contra de la protección del medio ambiente. Al contrario, pensamos que es imprescindible protegerlo, pero no consideramos que esta ley vaya a hacerlo. Estamos de acuerdo que es necesario reducir, reutilizar y reciclar. Esta ley, junto con el Plan de Residuos de Navarra, se basa fundamentalmente en la reducción de residuos, en la recogida selectiva y reciclaje, haciendo especial hincapié en la recogida selectiva de residuos orgánicos para la producción de compost, aunque no sea con la calidad adecuada, y también se basa en el fin en vertedero. No hay estudios de la cantidad necesaria de compost en Navarra. Vamos a tener el compost procedente de la recogida selectiva de restos orgánicos y, según el Plan Director del Ciclo Integral del Agua, también el 100% de lodos de depuradora se contemplan a futuro para uso agrícola, cuando no sabemos las cantidades ni las calidades que la agricultura precisa. No se han hecho estudios que puedan servir de base para tomar estas decisiones. Tampoco se contempla otra opción de eliminación de la fracción resto que el vertedero, opción que, como todos sabemos, está más que limitada en la normativa europea. Navarra es comunidad puntera en recogida selectiva. Se plantea que en 2017 la fracción resto sea del 25%. La normativa europea señala que en 2030 el porcentaje de residuos que acabe en vertedero sea el 10%. A día de hoy, y con la estrategia que plantea esta ley, vemos muy difícil reducir el 15% en 3 años la cantidad de residuo que va a terminar en vertedero, con lo que en 2030 Navarra, gracias a esta maravillosa y participada ley, incumplirá la normativa comunitaria. Expusimos datos de los países cuyo resto con fin en vertedero es mínimo. Mínimo porque valorizan la basura. Esa es la solución de los países más avanzados medioambientalmente hablando. Y no son cifras solamente de unos cuadros, como expusimos aquí, sino que es la opinión de expertos en medio ambiente. El pasado 24 de abril hubo una sesión de trabajo en este Parlamento en el que acudió un catedrático de energías renovables de la Universidad de Osnabrück. Nos transmitió a todos gran preocupación por el medio ambiente y, sabiendo teóricamente el tratamiento que a los residuos se da en Alemania y la situación de cabeza a nivel medioambiental, al final de la reunión quise hablarlo con él. En esta conversación estuvo un miembro del cuatripartito y el catedrático se echaba las manos a la cabeza cuando hablábamos de la solución que se da y se va a seguir dando a la fracción resto, el vertedero. Alemania, Suiza, Austria, Dinamarca. Las plantas de valorización están en el mismo centro de las ciudades, unen ecología, tecnología y arte. La valorización, repito, no es quemar basura. Valorización
es contemplada en la jerarquía de residuos como escalón superior frente al vertedero. Es una mejor opción en cuanto se aprovechan residuos para la generación de electricidad. La consideran fuente de energía renovable al 50%. Está dentro de la economía circular que actualmente ha de marcar todas las acciones. Vayan a Europa, los países que más cuidan el medio ambiente, y se darán cuenta de qué hacen en Europa con la fracción resto. En Viena, a orillas del Danubio, hay una planta que genera energía térmica para la ciudad, Spittelau. A imagen de esta se construyó otra en Osaka, Japón. La tecnología austríaca convenció a los japoneses, pero ustedes tienen la mente tan cerrada que a día de hoy no lo quieren ver. El futuro dará la razón a unos o a otros. No quieren saber nada de plantas de valorización a pesar de formar parte de la economía circular, y tampoco encaran la situación de los vertederos navarros a los que queda poco tiempo de vida útil. Parece ser que se inclinan por hacer desaparecer los grandes vertederos y que una posible alternativa a ellos es hacer vertederos más pequeños con criterios de proximidad. Más vertederos y más pequeños que, como nadie quiere tener en su terreno, en esta ley vía enmienda han planteado como solución pagar para que los municipios los acojan. Es mucho mejor esto, mucho mejor enterrar. Pero ¿cómo se va a tratar esos residuos antes de llevar la fracción resto a los pequeños vertederos? ¿Cómo vamos a pagar a los municipios que los acojan? ¿De dónde vamos a sacar el dinero para ello? Nos lo expliquen, por favor, para que todos podamos saberlo. Porque si lo que se va a utilizar es para ese nuevo gasto el canon de vertido que nutre el fondo de residuos, pues habrá que quitarlo de otro sitio. No se podrán mejorar infraestructuras, ni poner en marcha acciones de prevención, ni recuperar zonas degradadas, en fin, todo aquello para lo que está destinado en un principio el fondo de residuos. Esta visión que se plantea en la ley es una visión cortoplacista en la gestión de residuos. Si los vertederos actuales tienen próximo su fin, imagínese cuál será la vida útil de esos pequeños vertederos, quién y cómo los va a gestionar. Otro de los aspectos que no compartimos de la ley es la creación del ente. Parece ser que el señor Aray ya se ha enterado un poquito más de cómo va a funcionar este ente. Bueno, pues nosotros seguimos sin tener claro cuál es el futuro de este ente. Seguimos pensando que no vamos a confiar en una entidad que para nosotros solo pretende que la mancomunidad de la comarca de Pamplona tenga cabida. Seguimos sin entender por qué esta no puede entrar a formar parte del actual consorcio de residuos, dándole la naturaleza jurídica que por ley sea preciso. Van a crear un ente del que van a formar parte el Gobierno de Navarra, la mancomunidad de la comarca de Pamplona y el resto de mancomunidades. Si la entidad jurídica del consorcio no se ajusta a la legalidad exigida, pero sí que hay que incluir a la mancomunidad de la comarca de Pamplona en este conglomerado, pues creamos el ente y solucionamos sus problemas. El ente es una entidad equiparable al consorcio de residuos con otra composición. No vamos a dar un cheque en blanco para que el ente, en el que la mayoría supuestamente va a estar en manos de Gobierno de Navarra y Mancomunidad de la comarca de Pamplona, maneje la gestión de los residuos y también las infraestructuras existentes. No solo la formación, la creación del ente genera dudas en el Grupo Socialista. Ningún miembro del cuatripartito defiende el ente con rotundidad. Se tienen que basar en el informe del Consejo de Navarra y dar las gracias a la señora Beltrán por solicitarlo para justificar que está bien regulado en la ley, porque argumentos para demostrar su solidez a nosotros no nos han mostrado ninguno. Como he dicho, se nos echó en cara que no habíamos trabajado la ley. Hemos demostrado que la ley está trabajada, que las enmiendas estaban preparadas, pero repito que teníamos la esperanza de que se paralizase esta ley. No las presentamos porque así lo decidimos y esperamos al debate en comisión para hacerlo. Presentamos pocas enmiendas, sabíamos que su aprobación iba a ser complicada y valoramos positivamente que se hayan aceptado algunas de ellas, pues creo que son las únicas planteadas fuera del cuatripartito que han sido aceptadas. Planteamos una enmienda para que se contemplara en un nuevo artículo una enmienda presentada por el cuatripartito. Al final hicimos una transaccional que creemos que ha dejado bastante mejor delimitada la planteada inicialmente. Era un artículo para que los edificios de la Administración y los que reciben fondos públicos tengan un plan de recogida de residuos. Podían haber empezado a demostrar su preocupación por el medio ambiente haciendo, por ejemplo, en esta casa y en todos los edificios del Gobierno, esos planes sin esperar a estar obligados por la ley para ponerlos en marcha. Ya hay edificios públicos que tienen estos planes sin falta de que nadie les obligue a ello. Pero claro, como no se les había ocurrido antes, pues lo han metido en último momento vía enmienda.
Han admitido una enmienda al artículo 24 para añadir que los establecimientos de hostelería les sea obligatorio ofrecer agua del grifo a los clientes. Nos dice el señor Velasco que qué pasará con los transeúntes que se pueden caer deshidratados. Bueno, eso no es cuestión de ley, es cuestión de humanidad, de civismo y de los valores que la sociedad transmita. Para terminar, nos han admitido una disposición adicional cuarta en la que para que las partes implicadas participen en los estudios del sistema de depósito, devolución y retorno, lo cual, teniendo en cuenta lo que le gusta a este Gobierno, la participación, pues no creemos que les haya tenido que costar mucho trabajo. Ahora sí, no entendemos que haya algún miembro del cuatripartito que le moleste la participación de los gestores actuales de residuos, puesto que es una participación. Podemos escuchar perfectamente a todos los implicados. Sin embargo, nos ha dolido que no hayan aceptado otras y se meten en cuestiones en las que no pueden influir, como es la venta online, y no han admitido retirar ese punto del artículo. En Navarra no tenemos competencia para legislar en otras comunidades autónomas y mucho menos en otros países, por lo que pensamos que incluir la prohibición del uso de bolsas de plástico en la venta online excede el ámbito de esta ley. También nos parece un despropósito que no se haya aceptado que el pequeño comercio quede excluido de la obligación de justificar el ingreso generado por la venta de bolsas y de invertirlo en temas ambientales. El pequeño comercio, lo que pensamos que debemos hacer es facilitarle su existencia y pensamos que debía quedar a expensas de su voluntad dar información a la Administración sobre este tema en función de la capacidad de cada pequeño comerciante para poder hacerlo. Como he dicho, nos vemos satisfechos de que se hayan aceptado nuestras enmiendas. Compartimos el fondo medioambiental de la ley, pero no podemos apoyar una ley que genera incertidumbre con la creación de un nuevo ente, que no planifica infraestructuras, que nos lleva al caos en materia de residuos y nos va a dejar lejos de los objetivos europeos señalados a 2030. Aquellos que afirman que es una buena ley, adelante, créanse su posverdad y voten a favor. Nosotros no.